delante, los compañeros Susana Bruna, es así, y a Kiko Farrona. Susana Bruna es candidata al Congreso y Kiko Farrona es diputado provincial. Bueno, deciros que me alegra estar aquí otra vez con vosotros. Me gustaría que hubiera mucha más gente porque al final lo que se pretende es que la gente se entere de lo que traemos y de lo que vamos a ofrecerle al pueblo, ¿no? Pero bueno, esperemos que se corra la voz y yo lo único que voy a hacer va a ser un pequeño repaso, si me permitís, a la política local, porque para la provincial y la nacional ya están aquí los compañeros, y dar un repaso, como he dicho, desde que nosotros entramos hasta el día de hoy. Digo desde que nosotros entramos porque quiero hacer referencia a cómo estaba el ayuntamiento, a cómo se quedó y a cómo sigue, porque al fin y al cabo el mensaje es muy claro. Al fin y al cabo, pase lo que pase, siempre el Partido Socialista es el que viene a solucionar los problemas de hoy y las heridas que hacen otros, ¿no? Nosotros cuando entramos en el 2011 nos encontramos un ayuntamiento que, aunque sea repetitivo y a algunos les moleste, lo tengo que volver a decir, en quiebra. Nosotros estábamos al borde precisamente de la quiebra técnica, nosotros no teníamos ningún establecimiento abierto, nos cerraron todas las puertas, nos dieron la espalda a todo el mundo, hasta el punto de que teníamos una amenaza inminente de corte de luz, que algunos decían que era mentira, que era un papel que hacíamos nosotros para darle difusión, y precisamente hoy, hace 4 años que se ejecutó el corte de luz. Nosotros llegamos en 2011, como digo, en junio, el día 11 de junio tomamos posesión, nos encontramos con todo esto que estamos diciendo, y la deuda ascendía a unos 800.000 euros. 800.000 euros, de los cuales con fondos propios en principio pagamos más de la mitad, casi la mitad, y el resto fue a través de fondos a través de créditos, a través de los bancos, en un primer crédito de 50.000 euros y otro segundo de 248.000. Cuando llegamos, como os digo, estaba la amenaza de corte de luz. Pudimos retenerla hasta noviembre o diciembre, hasta diciembre, el día 16, que fue cuando se ejecutó por fin. Y el resto de cosas pues era una catacumba, íbamos dando saltos de un lado a otro, íbamos quitando de un lado a poner en otro, íbamos dejando de hacer obras y de hacer cosas que estaban proyectadas para poder pagar deuda, y eso es una realidad, le duela a quien le duela y guste a quien guste. Esto no es más que así. A partir de, nosotros como digo que entramos en 2011, a partir de 2011 que entramos, 2 años sucesivos, o sea 2 años en adelante, 2 años y medio, que fue lo que tardamos en sanear completamente el ayuntamiento, pues nosotros, sin dejar de prestar ningún servicio, sin dejar de atender al ciudadano, sin dejar de dar los puestos de trabajo que humanamente podíamos, sin dejar ningún establecimiento cerrado público y sobre todo sin dejar de prestar los servicios sociales esenciales a pesar de los recortes que teníamos, porque por enumerar unos recortes, por ejemplo en el mantenimiento de la guardería venía precisamente a partir de que empezamos a gobernar nosotros justamente con la mitad de dinero cuando empezó a gobernar la Comunidad. Teníamos presupuestado 23.000 euros para el mantenimiento de la guardería y de los empleados de la guardería, y pasaron a reducirnos a 12.000 euros. Nosotros seguimos con la escuela de adultos, seguimos con la ayuda a domicilio, seguimos con la guardería, como digo, no dejamos de prestar ningún servicio a pesar de la deuda que teníamos y de la situación que teníamos. Tuvimos que hacer unas medidas muy duras para el pueblo, que siempre estaremos eternamente agradecidos, porque tuvimos que hacer una subida de impuestos, porque el gobierno, sabéis que nos sometió al plan de ajuste. El plan de ajuste había que hacer un estudio socioeconómico financiero que no entraba ni por mucho, y la única manera que entrábamos era haciendo una subida de impuestos. Esa subida de impuestos la empezamos a contemplar a partir del 2013, y la previsión de pago del plan de pago proveedores era de 10 años. Nosotros hicimos un trabajo, una gestión, que pasando, como yo les he dicho, 2 años y medio, pagamos más de la mitad de la deuda con fondos propios y el resto lo cogimos de los bancos. Pero al cabo del otro año y medio que quedaba, hicimos una política de ahorro que nos supuso quedar las arcas con 444.000 euros, y la deuda suponía 220.000, que si se le quitaban los intereses que quedaban del préstamo, se quedaba en 203.000 euros, que es lo que realmente se ha pagado de la deuda del plan de pago a proveedores. Cuando soltamos el ayuntamiento, como os digo, dejamos en las arcas del ayuntamiento 440.000 euros, gracias Pepe, 440.000 euros, y simplemente se debían 219, de los cuales 16 eran de intereses, que al pagarlo se convertían en 213.000 euros, o sea, en 203.000 euros.
Nosotros y todos los grupos de políticos que se presentan a las elecciones teníamos como principal misión en el programa electoral pagar el plan de pago a proveedores y a partir de ahí hacer la bajada de impuestos que se le tuvo que someter al pueblo para poder acogernos al plan de pago, ¿no? Entonces, pase a las elecciones, hay que hacer un análisis ligero también de las elecciones. Nosotros perdimos las elecciones por 4 votos. Yo digo siempre que el segundo es el primero de los derrotados, pero son 4 votos. Nosotros cuando ganamos nos quedamos a 10 votos de la mayoría absoluta. Nos quedamos con 4 concejales del PP, del PSOE, 3 del PP y 2 Izquierda Unida. Nos faltaron solamente 10 votos para la mayoría absoluta. Con esto quiero decir que cuando pasaron los 4 años, el gobernar tiene un desgaste y hay gente que se te va y gente que se te viene. Pero ¿cuál es la sorpresa nuestra cuando pasando los 4 años y después de la gestión que se había hecho, nosotros evidentemente nos presentamos para ganar y teníamos la ilusión de ganar y de poder disfrutar del trabajo que se había hecho y del ahorro que se había hecho para poder demostrar al pueblo que sabíamos hacer mucho más cosas que hacer una política de ahorro, ¿no? Teníamos ganas de invertir, teníamos ganas de que el pueblo nos viera que se nos luciera el precio, que nos entendamos, ¿no? Bueno, pues perdemos las elecciones. Las elecciones hubo una abstención de un 12% más de hace 4 años, de hacía 4 años. Eso sumado al descontento, que hay que asumirlo, que existe descontento, cuando se gobierna se tiene un debate. Y eso sumado al descontento, vamos a ver, nosotros el análisis que hacemos es que las elecciones se perdieron, pero el número de votos prácticamente, si le descontamos el 12% de abstención, fue el mismo. O sea, fue prácticamente el mismo. La sorpresa nuestra fue cuando notamos, cuando detectamos que Izquierda Unida pierde un concejal, y no solo pierde uno, sino que se queda a 9 votos de perder la representación política en el ayuntamiento. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que lo podemos decir bien alto y bien claro, y le moleste o no le moleste a la gente. Ahí hay algo raro. Si tú tienes los mismos votos, y ahora resulta de que el PP tiene los votos fijos, pero Izquierda Unida pierde un concejal y está a punto de perder otro, yo lo tengo claro, pero bueno, eso lo dejo en el aire para que piensen quien quiera pensar. Perdemos las elecciones, como se dice, y empieza el nuevo gobierno. El nuevo gobierno llevaba, como os digo, como prioridad pagar el plan de pago a proveedores para hacer la bajada de impuestos. Bueno, pues este buen señor dice que él tiene su propio calendario y que no va a bajar los impuestos porque yo lo diga. Digo, bueno, no es porque yo lo diga. Nosotros acordamos en el pleno de abril del 2015, el pago del plan de pago a proveedores para salirnos del plan de ajuste y poder bajar los impuestos. Él estuvo incumpliendo el acuerdo plenario desde el mes de abril hasta el mes de agosto, que ya se lo exigimos, que si no quería hacer el cumplimiento del acuerdo, que hiciera un pleno extraordinario para revocar ese acuerdo, a lo que Izquierda Unida evidentemente se opuso, porque es evidente que si tienes dinero en las arcas y tienes el compromiso de pagar el préstamo para poder salir del plan de ajuste, es evidente que lo pagues. Y mucho más cuando tienes un acuerdo plenario firmado en el que lo recogen por unanimidad todos los grupos, ¿no? Bueno, pues ya a base de la presión que se hace por parte nuestra y por parte de Izquierda Unida, este señor paga el préstamo, salimos del plan de ajuste, pero sigue sin querer bajar los impuestos. Él dice que no se va a acoger a un calendario nuestro, porque él lleva su propio calendario y que no se va a acoger a un calendario nuestro. Nosotros, a partir de otra vez hacer la misma presión y de intentar mermar la mente del representante de Izquierda Unida, conseguimos que pues finalmente se lleve una bajada de impuestos. Este señor propone como bajada de impuestos una cifra irrisoria, no llegaba, o sea, primero, los impuestos que más graban no los tocaba. O sea, era una bajada de impuestos para anunciar un muy platillo de que había una bajada de impuestos, pero no le repercutía al vecino al fin y al cabo, porque es que prácticamente no se había reflejado las arcas. Nosotros llevamos una propuesta a pleno de que los impuestos se quedaran en la misma situación que estaban cuando nosotros cogimos el ayuntamiento y tuvimos que hacer la subida. Izquierda Unida presentó otra propuesta que era bajar solamente el 50% durante el 2016 y el otro 50% durante el 2017. A nosotros, dentro de que eran las dos propuestas más coherentes, no la que presentaba él, decidimos votar la de Izquierda Unida porque si no, no se votaría. O sea, Izquierda Unida se ha demostrado que le está dando los votos continuamente al PP y lo que hemos hecho ha sido coger la propuesta menos mala, que es la de Izquierda Unida, y aprobarla. Con lo cual, a partir del año que viene, tenemos la bajada de impuestos del 50% de cómo estaba cuando llegamos y en el 2017 se aplicaría al 100%. Siguiendo con las políticas de este señor, tenemos que decir que ha hecho una bolsa de empleo este verano, ha soltado semejanza, él se escuda y se apoya en que la ha hecho a través de la asistenta social. Yo no sé dónde estarán los informes de la asistenta social, porque yo ya no quiero ir a registrar más inscritos ni más solicitudes porque este señor hace caso omiso.
Este señor se guarda los escritos en el cajón, no me hace caso, no me presenta la documentación y desde el grupo nuestro lo único que me aconseja es que denuncie. Pero es que yo no, lo primero es que no tenemos, no es que no tengamos tiempo, sino que no tenemos capacidad a lo mejor para llegar al alcance de la denuncia o los medios, o no lo sé cómo. La cosa es que este señor, ya os digo, que actúa totalmente a su antojo y a su albedrío. Ha hecho una bolsa de empleo en la que los del pueblo, lo sabemos, solamente están trabajando los estómagos agradecidos, que le decimos aquí, a los que él, tras una tarde y otra y otra y otra y vengan visitas, pues consiguió que le dieran el voto. La bolsa de empleo no solo no la ha hecho acorde a las necesidades del pueblo, sino que, os vuelvo a decir lo mismo, no ha informado ni a la oposición, bueno, a la oposición no sé si la habrá informado, a nosotros desde luego no. Yo cuando Izquierda Unida consiente todo lo que se está consintiendo, no sé si es que será consentimiento o será que ya lo sabe o no sé por qué. Pero la cosa es que él está actuando totalmente a su libre albedrío. Siguiendo con la línea de política de este señor, aquí resulta de que hay, según el amiguismo que se tenga, el típico cacique que según quien sea, pues le solicita la licencia de obra, o sea, le solicita que saque licencia de obra, o no se la solicita, hace caso omiso, hace vista gorda con quien le parece. Eso sí, tiene todos los informes recogidos del Guardia Rural y del Policía Municipal, que yo no sé si algún día saldrán esos informes, pero si aquí viene alguien a investigar tendrán que enseñárselo. Y aquí lo que no se puede consentir es que se estén haciendo obras sin ni tan siquiera licencia de obra. O sea, es que ya no estamos hablando de obras ilegales, ni estamos hablando de que tú solicites una licencia para una cosa y después termines haciendo otra. Es que no se sacan ni tan siquiera licencias de obra. Entonces, lo que no se puede consentir es que si tú no sacas licencias de obra, el ayuntamiento está dejando de recaudar el dinero que esté estipulado por la licencia de obra, ¿no? El 2,5% que tenemos estipulado aquí. En cuanto al tema de las obras, él es el primero que tiene un expediente abierto, porque hizo una vivienda unifamiliar en lugar de una nave de aperos que solicitó. Se le abre el expediente y el buen señor, cuando llega a la alcaldía, esconde el expediente en el cajón y no tenemos noticia de él. Se le piden la documentación de los expedientes en el segundo pleno que se celebra, porque el primero fue el de Constitución, y no presenta documentación. Dice que está en plazo de alegaciones, que está presentando unas alegaciones y hasta la hora no tenemos noticias. En cuanto al favoritismo y el caciquismo este que hablamos, quiero recordar otra cosa también, porque se me ha venido a la mente. El tema del regadío, tengo que quedar bien claro que si alguien frenó la cacicada que iba a hacer Monaco con el regadío en Tierra Barro 2, con Villalba de los Barros, eso fue el Grupo Socialista. Ya si quiera colgar las medallas que quiera y quiera decir lo que diga. El que frenó el caciquismo que iba a hacer, la cacicada que iba a hacer el Grupo Popular con Monaco en el regadío Barro 2, ese fue el Grupo Socialista de Villalba de los Barros. Me refiero a lo que iba a hacer con Villalba de los Barros. Tenían recogidas 700 de 1.400 hectáreas del posible regadío. Y todavía tiene la desfachatez este hombre en una reunión privada, porque nosotros no hacíamos comisiones tampoco, ni hacíamos nada de eso. No hacíamos comisiones, pero sí hacíamos reuniones informativas y los informábamos de todo lo que hacíamos. Bueno, pues todavía tiene la desfachatez de decirme que a él le olía mal, que él iba a reuniones y a comidas con el alcalde de Azuchal, del PP, el alcalde de Torremejía, del PP, el alcalde de Almolejo, del PP, el señor consejero, que él iba a reuniones y a comidas y le olía muy mal, que él veía cosas allí, que se estaban cociendo cosas raras para su pueblo y digo, bueno, ¿y tú qué hacías? Dice, no, yo le di un día al alcalde de Azuchal que qué pasaba, que a mí me estaba oliendo esto mal. ¿Y qué respuesta tuviste? No, respuesta ninguna, que ellos se lo comían y ellos se lo guisaban. Y yo, pero ¿esto cómo se come? Tú tendrás que mirar por tu pueblo, tendrás que defender, aparte de que eran reuniones escondidas nuestras, que quienes gobernábamos éramos nosotros. Pero bueno, que quede claro que quien frenó eso fue el Grupo Socialista. A partir de ahí, la movilización, se paró el anteproyecto, se recogieron las firmas, se recogieron las parcelas, se dio un plazo de publicidad al público para que se apuntaran, para que se sumaran las parcelas que quisieran, y a partir de ahí, de 700 y pico de parcelas que estaban inscritas, se pasó a creo que 1.200, o entre 1.200 y 1.300 parcelas o hectáreas, con lo cual era casi el doble de lo que en principio se hizo. Se le facilitó a la gente, a pesar de que habían pasado los plazos que presentaron la documentación fuera de plazo, agilizando, o sea, facilitando la gestión para que la gente no se sintiera excluida en ningún momento, ¿no? Siguiendo con la línea de trabajo de este señor,
También tenemos que decir que trabaja a su antojo, que hace lo que le parece, que nos informamos, nos enteramos cuando las cosas están hechas. El proyecto de la luz, de luminaria, de las calles que habéis visto por aquí, era un proyecto nuestro también. Era un proyecto nuestro y ejecutado por él, pero era un proyecto nuestro, también pretende colgárselo. Era un proyecto financiado por Diputación, pero proyectado por nosotros. Resulta de que ahora hay que darle más importancia según a qué cosa. Volvemos a lo mismo. Es el señor que está acostumbrado a los estómagos agradecidos. Ahora están asfaltando calles, están acementando calles por donde pasan cabras. O sea, hay un callejón que le ha echado cemento pulido como el baldosín, por donde únicamente pasan cabras. Está en una zona del pueblo que, claro, que ha recogido muchos votos. Entonces, con esto lo que quiero decir es que no está mirando a las necesidades del pueblo, está mirando a las necesidades de pagar esos estómagos agradecidos. En cuanto a los puestos de trabajo, el empleo experiencia, vosotros sabéis más que yo de esta normativa, el empleo experiencia precisamente está regulado para la gente parada, el parado de larga duración está destinado a la gente de parado de larga duración, lo dice el decreto. Tú no puedes prorrogar un puesto que ya estaba anteriormente con el mismo decreto que te viene este año aprobado. Bueno, pues aquí el señor ha hecho esto con un puesto concreto, que es de una persona concreta, que sin dar nombres y sin, ya sabemos a dónde nos referimos. Entonces, lo que no se puede consentir es que tú regules el decreto para los demás puestos de una forma y para ese de otra. Y todavía sigue diciendo que es una persona muy cualificada y que es la que se necesita para ese puesto. Entonces no se entiende que si el resto está discriminando al resto de la gente, ¿no? Y al resto de los estudiantes y al resto de los diplomados, de los titulados del pueblo. No se entiende de que sea una persona muy cualificada, que yo no dudo de su cualificación, pero no se entiende que haya excluido al resto y que haya hecho una convocatoria nueva, como te dice la ley, para el resto de puestos y para ese no. Esto es más de lo mismo. Más de lo mismo, más de lo mismo y más de lo mismo. En cuanto al sueldo del señor alcalde, nosotros estuvimos 4 años en el gobierno, estuvimos sin cobrar ni un solo céntimo del ayuntamiento. Ni un solo céntimo. Ninguno de los concejales, ni el alcalde en cabeza ni los concejales. Ni un solo céntimo en 4 años. Bueno, pues este buen señor nos hace una oferta de 300 simbólicos euros por atender a la alcaldía y por firmar y por llevar una alcaldía. Nosotros rechazamos evidentemente los 300 euros y estuvimos trabajando gratis. Bueno, pues este señor llega a la alcaldía, este señor es matrona, tiene de profesión matrona, no sé el dinero que ganará, pero él dice que se libera 2 horas de su trabajo y cobra 772 euros por 2 horas de trabajo aquí. O sea, él se asigna 772 euros por trabajar de 1 a 3 de la tarde, de lunes a viernes. Nosotros no aprobamos evidentemente esto y Izquierda Unida sí que lo apoya. Izquierda Unida, a pesar de que dice que es el alcalde que más va a cobrar en la democracia, que sí que lo apoya porque es un alcalde tiene que cobrar. Cuando a nosotros nos había dicho que yo tenía un trabajo muy digno para vivir de él y no necesitaba vivir del ayuntamiento, o cobrar del ayuntamiento. Pero bueno, la sorpresa es mayúscula cuando nos presenta un borrador de los presupuestos en el que presenta como partida para su sueldo 16.200 euros. 16.200 euros equivale a 1.350 euros de paga todos los meses, por 2 horas de trabajo. Ese es el borrador, ya lo hemos corregido, ahora lo echará atrás o no lo echará atrás, no lo sé. En principio en el borrador tiene 16.200 euros de sueldo para su retribución, 1.350 euros mensuales. Y 1.350 euros mensuales por 2 horas, por el resto de la jornada laboral, ¿cuánto tendría que cobrar? No se entiende. Esta es la forma de actuar, tiene el apoyo incondicional de Izquierda Unida y seguramente que aprobará los presupuestos. Ha quedado la calefacción del colegio sin presupuesto. Ha quedado las botellas de oxígeno del centro de salud sin presupuesto. No tiene partida presupuestaria para la piscina, pero sí tiene contemplados los gastos. Porque la piscina no está abierta porque hay una obra. Los ingresos los tiene contemplados, pero no tiene contemplados los gastos. Con lo cual hay un desfase en el presupuesto. No lo entendemos. No lo entendemos, dice que ha trabajado mucho los presupuestos, pero no entendemos el trabajo que le ha echado. Pero bueno, esta es la línea de trabajo. Yo lo único que quiero decir, hice mención a la situación en la que estaba el ayuntamiento, porque viene en relación a lo que voy a acabar diciendo. El ayuntamiento estaba en la situación que estaba, se produjo el corte de luz, que no era mentira, que estaba ahí, que yo no hice un corte de luz para protagonismo, ni para salir en la tele, ni para nada. Se hizo
Y lo que quiero decir con esto es que en 2 años y medio los socialistas volvimos a levantar el pueblo, volvimos a poner el pueblo donde estaba, volvimos a abrir las puertas de los almacenes, de los proveedores, de todo el mundo, en 2 años y medio. Con esto lo único que quiero decir es que la Junta de Extremadura está en una situación parecida, similar a la que nosotros nos encontramos hace 4 años. Nos lo están trabajando los compañeros diariamente. Guillermo, anoche en los mítines, en todos los sitios. Está en una situación similar o parecida a la que nosotros nos encontramos. Pedir el voto socialista, precisamente para que se salga otra vez de donde nos han metido y para que volvamos a ser la Extremadura que debemos de ser y en la España que debemos de ser. Lo tenemos muy fácil. Si en Extremadura gobierna Guillermo, evidentemente lo lógico es que en España gobierne Pedro Sánchez para que nos podamos ver un poco más beneficiados. Con esto no quiero decir que haya discriminación hacia otras comunidades, pero lo tendremos mejor. Por eso, desde aquí, pediros el voto para Pedro Sánchez para que Extremadura y España vuelvan a ser lo que fueron cuando estuvieron los gobiernos socialistas y cuando estuvieron gobernando los que hicieron las leyes sociales y todo el montante que conlleva la política social. Yo, sin más, si queréis alguna pregunta o alguna duda, y si no, os dejo con el compañero Kiko o con la compañera Susana, no sé quién interviene primero, interviene Kiko, os puedo hablar más de política regional o nacional. Muchas gracias por asistir. Felicidades por tu cumpleaños y felicidades por tu trabajo, que no ha quedado en vano y que seguramente los vecinos y vecinas de Villanueva de los Barros te lo van a agradecer, el esfuerzo, el trabajo y el sacrificio que has hecho por tus vecinos y vecinas durante los últimos 4 años y que no me cabe la menor duda, y lo sabemos los socialistas del resto del municipio de la provincia, te lo estás haciendo tú junto a los compañeros de Villalba en el ayuntamiento. Gracias. Para mí, desde luego, un verdadero placer estar aquí hoy en Villanueva de los Barros. Sé que tengo una casa en Villanueva de los Barros, ya me dijo José Andrés, y también os comento que cuando vayáis a La Zarza, que no es un pueblo grande, pero lo tengo que decir, es un gran pueblo, tenéis una casa abierta, unas puertas abiertas y un ayuntamiento abierto, porque también soy y tengo el placer, no hay cosa más bonita que ser alcalde del pueblo y alcalde del pueblo. Muchas gracias, compañeros y compañeras, vecinos y vecinos de Villanueva de los Barros. Yo quisiera empezar, ahora que nos toca defender el proyecto socialista y ofrecer por todos los pueblos no solamente de la provincia de Badajoz, sino también de Extremadura y de toda España, ofrecerle a cada uno de los ciudadanos, a la gente nuestra, a la gente sencilla, a la gente trabajadora, a la gente más humilde, ofrecerle el proyecto socialista, el proyecto del Partido Socialista Obrero Español, el proyecto de Pedro Sánchez, de cara a las próximas elecciones generales de este domingo que viene Navidad y ese tipo de cosas, ¿no? Y parece que no estamos en elecciones, pero que no nos podemos olvidar, y así quiero transmitirlo, para que se lo transmitáis a vuestra gente más cercana, a vuestra familia, a vuestros vecinos y vecinas, que hay que ir a votar. Simplemente por el ejercicio de democracia que la gente, como yo, que nacimos en democracia, tenemos la oportunidad que muchos de vosotros y vosotras, gente que ya pintan canas, no tuvisteis la oportunidad al principio de vuestra vida. Yo siempre, en estos días de campaña, siempre comienzo a hablar lanzando una pregunta, y es sobre la percepción del tiempo. ¿El tiempo pasa deprisa o el tiempo pasa despacio? Y todo me vais a decir, depende, ¿no? Como dice la canción, de según cómo se mire, todo depende. Depende de nuestra situación personal. Si estamos en tiempos de alegría, o estamos trabajando, estamos atareados, el tiempo pasa deprisa. En cambio, si estamos tristes, si estamos en situaciones desagradables, si estamos en tiempos de depresión, el tiempo pasa muy lento, ¿no? Y en eso sabe mucho el refranero popular. Si el tiempo pasa rápido, estamos contentos, estamos disfrutando, qué poco duró lo bueno, ¿sabes? Y si estamos tristes, muchas veces decimos es más largo que un día sin pan. Y es cierto. Y anda que nos han hecho largos estos 4 años del PP en España, y anda que no se hicieron largos los 4 años de gobierno en Extremadura. ¿Y qué es lo que ha pasado en España en los últimos 4 años? Si nos repetimos hace 4 años atrás, el 20 de noviembre, fecha en que no solamente murió el dictador, sino también fecha en la que se celebraron hace 4 años las elecciones, ganó el PP, y no podemos olvidar
olvidar lo que prometió el Partido Popular y el señor Rajoy hace 4 años. Y no hay que olvidar que el señor Rajoy se presentó a las elecciones mintiendo a la cara a todos los españoles y a todas las españolas. Porque no podemos olvidar que entró a gobernar con 3 mentiras fundamentales. Acordaros aquella foto en la cola del INEM diciendo al señor Rajoy: acabaré con el paro. La primera mentira, y que no es que no solamente no haya acabado con el paro, sino lo que es más importante, que en España cada vez hay menos cotizantes a la seguridad social, menos gente trabajando y menos registrados en la lista del INEM por 2 razones fundamentales. Por aquellos que por desesperación han dejado de fichar en el SEPE, en el centro de empleo, y aquellos jóvenes que se han ido, sobre todo gente formada, se han ido fuera de nuestro país. La primera mentira: acabaré con el paro y todo lo contrario. La segunda mentira: no subiré impuestos. La segunda a la frente. Lo primero que hizo fue subir el IRPF, subir el IVA, y no nos olvidemos que durante estos 4 años de gobierno del Partido Popular, el Partido Popular ha subido más de 50 impuestos entre impuestos y tasas. Y tercera mentira con la que nos mintió el señor Rajoy y el Partido Popular en el Parlamento: no tocaré ni la sanidad, ni la dependencia, ni las pensiones, ni la educación. Pues menos mal que no la ha tocado, porque lo único que hubiese hecho falta es que hubiese entrado en todos los centros de salud, todos los hospitales, todos los colegios e institutos con un bulldozer destruyendo edificios. Eso es, en resumen, cómo llegó el PP al gobierno de España, mintiendo con aquellos que todos los socialistas durante todos los años de gobierno socialista, tanto de Felipe González como de Solís Rodríguez Zapatero, construimos en el mundo. Y no solamente que no haya mentido y no haya acabado con la crisis económica, sino a esto se le ha sumado 2 crisis: la crisis social y la crisis territorial. La crisis social, donde cada vez vemos que en estos últimos 4 años tienen más los que más tienen y tienen menos los que menos. Hay unas desigualdades impresionantes entre las clases pudientes y las clases más humildes. Y por otro lado, la crisis social, la crisis de Cataluña, donde 2 partidos nacionalistas, como puede ser Convergencia y Unión, y por otro lado el Partido Popular, a base de enfrentamientos personales, no arreglan la situación del resto de españoles que viven en Cataluña. En resumen, 4 años de mentiras, de recortes y de Barcelona. Y ahora parece ser, y todo lo que tuviste la oportunidad el lunes de ver el debate en la televisión, que al señor Rajoy le molesta que nuestro próximo presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le diga a la cara lo que pensamos el resto de españoles, que no es una persona decente. Y es que no lo es. Y es que la gente se ha vuelto muy sensible. Y parece ser que decirle que no es una persona decente es un insulto. No, si yo hubiese querido insultar, yo hubiese dicho ladrón, cosa que no le dice. 4 años eternos y largos de gobierno del Partido Popular en España, pero también no nos podemos olvidar de 4 años que afortunadamente se acabaron en junio, de 4 años de gobierno del señor Monago del Partido Popular extremeño. Y que todos están cortados por el mismo patrón: recortes en sanidad, impuestos, tasas, recortes en educación, paralización de las listas de espera y del movimiento de la ley de dependencia, menos materiales para esas. José Andrés ha hablado de recortes en ayuda a domicilio, que seguramente habría 4 personas de ayuda a domicilio trabajando por 6 meses que se las cepillaron, menos dinero para la guardería, no sé si tenéis conserje en el colegio, sí, pero también se eliminaron, menos ayudas del Fondo Regional de Cooperación, menos dinero para contrataciones, menos dinero para libros escolares, menos dinero. Ese es el resumen del Partido Popular en España y en el mundo. Y es que esta gente está cortada todos por el mismo patrón. Porque esta gente no entiende el estado de bienestar, el estado de la igualdad entre todos los vecinos. Esta gente, por un lado, en Extremadura, nunca entendieron que la gente de los pueblos pequeños no tuviéramos las mismas oportunidades, es decir, igualdad en acceso a los servicios y a los derechos que la gente de la ciudad. Y eso en Extremadura lo hemos podido comprobar. Mientras las grandes ciudades nunca se han recortado
ni se recortaban en obras, ni se recortaban en ayuda. En los pueblos hemos visto como poco a poco han ido disminuyendo, se han ido recortando ayudas para el ayuntamiento, y en eso, en Villalba de los Barros, al igual que La Zarza, al igual que el resto de municipios de la provincia de Badajoz, la provincia de Cáceres, en definitiva de Extremadura, se ha ido ayudando. Ni esta gente nunca han entendido que la gente humilde tuviera el mismo derecho a acceder a unos servicios de sanidad, a unos derechos como la sanidad o como la educación, donde independientemente de la cuenta corriente que tuviéramos cada uno, tuviésemos derecho a que nuestros hijos y nuestras hijas tuvieran la oportunidad de estudiar y querer ser hasta donde pudieran ser capaces de llegar, independientemente de la cuenta corriente que tuvieran. Y nunca han entendido que la gente menos pudiente no tenga por qué ir a un médico de pago para hacerse una revisión médica. Ese es el concepto de igualdad que establecimos los socialistas desde el principio de la democracia. ¿Y qué es lo que nos hace iguales? Una cosa muy sencilla, esos pilares básicos del estado de bienestar, esos derechos que lo hemos construido entre todos y todas las españolas, como puede ser la educación, la sanidad, la dependencia o la pensión. En materia de educación, decían que no iban a recordar, ha habido miles de manifestantes, cientos de miles de manifestantes manifestándose contra la ley educativa, la reforma del 11, la ley B, aquella ley donde se nos imponía la religión como asignatura evaluable, o donde se reducía el número de profesores, o donde se aumentaba la ratio, es decir, los niños y niñas por aula que tenían los maestros y profesores. Menos becas, menos diálogo con la comunidad educativa, es decir, un trabajo independiente, tapándose los oídos, abusando de su mayoría absoluta para imponer leyes educativas. En materia de sanidad, menos dinero para sanidad, más listas de espera, el copago farmacéutico para adquirir aquello que durante tanto tiempo hemos cotizado y que tenemos que seguir pagando o repagando el copago farmacéutico. O la privatización de la sanidad con muchas comunidades como la de Madrid. Y menos mal que no hemos cortado el paso en Extremadura, porque la perspectiva que teníamos es que se privatizara la sanidad. Es tremenda. En dependencia, las cotizaciones, esa ley de dependencia que hacía que sobre todo las mujeres, que eran las que estaban cuidando a sus hijos o a sus padres, que tenían una discapacidad, que no se podían valer por sí mismos, le dieron la oportunidad de hacer lo que estaban haciendo, lo que siempre habían hecho, pero cotizando a la Seguridad Social. Esa cotización a la Seguridad Social, a las cuidadoras, en la gran mayoría no cualificadas, se retiró por parte del Partido Popular, además de retirar la financiación a esa ley de dependencia, evitando y aumentando la lista de dependientes esperando esa adopción. Y las pensiones. Las pensiones, donde aquellas ley de pensiones, sobre todo aquellas no contributivas, aquellas que favorecían a aquellos mayores que tantos y tantos años han trabajado, y en esto en Extremadura sabemos mucho, que trabajaron toda la vida, pero que estuvieron bajo la falda o bajo la sotana del señorito, donde no cotizaron por él en la Seguridad Social, y que si no hubiese sido por las políticas de pensiones del gobierno socialista de Felipe González, no hubiesen tenido ninguna pensión pública. El fondo de reserva, es decir, la garantía de las pensiones actuales, presentes y futuras, es decir, de nuestras pensiones, se la han cepillado a la mitad. José Luis Rodríguez Zapatero dejó el Fondo de Reserva Nacional, el Fondo de la Seguridad Social en materia de pensiones, en 70.000 millones de euros, y esta gente en 4 años se han cepillado la mitad. Si queremos seguir manteniendo al gobierno del señor Rajoy, sabremos lo que nos dará el Fondo de Reserva de Pensiones, otros 4 años, porque llegará el momento que se lo pedirá. Y aquí, hablando de pensiones, quisiera hacer una reflexión en cuanto a los mayores. Y aquí tenemos mayores, abuelos y abuelas, personas mayores, que según las encuestas dicen que es el gran caladero de votos del Partido Popular. Es decir, las encuestas dicen que la mayoría de los votos del Partido Popular, de la derecha española, son gran parte al voto de los mayores. Y es que a mí me cuesta, sinceramente, me cuesta entenderlo. Me cuesta entenderlo que los mayores de nuestro país, los mayores de nuestra región, los mayores de Villalba y de todos los pueblos de Extremadura, sabiendo y habiendo tenido la experiencia de cómo ha evolucionado este país, de cómo ha evolucionado este pueblo en los últimos años, que hayan visto la transición de qué era la Extremadura de los años 50, de los años 60, de los años 70 y lo que es la Extremadura del año 2015,
no hayan podido comprobar, no hayan podido ver cómo ha evolucionado este país, esta región, y concretamente este pueblo, gracias a los gobiernos socialistas. Porque no nos podemos olvidar, y yo me lo contaba a mi abuelo, que cuando uno caía al médico siempre tiraba a uno, estaba el sobre guardado, el dinero ahorrado para ir al médico. Pues hablo de mi propia experiencia personal. Como mi padre no pudo estudiar, o como mi madre no sabe leer ni escribir, porque no tuvo la oportunidad de ir a un colegio público. Porque con 8 años se tuvo que cuidar niños y a limpiar casas, y mi padre a cuidar ganas. Me cuesta creerlo, porque en estos 4 años de gobierno de Rajoy, en estos 4 años de gobierno del PP, nuestros mayores han sido los comedores de los nietos y de los hijos, las viviendas de protección oficial de sus hijos y de sus nietos, las becas de sus hijos y de sus nietos, y las farmacias, en muchos casos, de sus hijos y de sus nietos. ¿Y qué es lo que nos jugamos? ¿Qué es lo que decidimos este domingo, en las próximas elecciones? Si hay cambio, no hay cambio. Si no queremos cambiar, si queremos seguir con el Partido Popular, si queremos seguir viendo cómo delante de nuestros ojos se cargan la sanidad, la educación, la dependencia o las pensiones, los recortes en libertades y los recortes en derechos, votar al señor Rajoy. Es tan fácil como eso. Y si queremos cambio, hay 3 opciones posibles. Están Ciudadanos, porque Ciudadanos, Albert Rivera, tenemos a Podemos o tenemos al partido. Y vamos a analizar, voy a hacer una pequeña mención a Ciudadanos. Ciudadanos, que no es otra cosa que leyendo su programa electoral, prácticamente fotocopia del Partido Popular. Es decir, si queremos al Partido Popular en una versión más bonita, de cara, pues votar a Ciudadanos. Ciudadanos que en los 6 meses últimos que ha tenido la oportunidad de gobernar, ha apoyado a aquellos gobiernos donde, sumado a la mayoría del PP, eran capaces de gobernar, como puede ser la Comunidad de Murcia, la Región de Murcia, Castilla y León o, por ejemplo, Madrid, estos de Bárcenas, Púnica, Granada, la línea de costa. Después tenemos a Podemos, que hay que recordar que aquellos líderes de Podemos han estado asesorando a países como puede ser Venezuela, por cierto, países como Venezuela, donde aquellas personas o aquellos ciudadanos de Venezuela que piensan de distinta manera que lo que piensa Maduro, pues se le mete a la cárcel. O aquellos estudiantes que protestan porque no están de acuerdo con las leyes ejecutivas de Venezuela, también se les mete a la cárcel. Eso podemos. O podemos ver como aquí en Extremadura, cuando se han presentado el proyecto de presupuestos para el año 2016, que ha presentado Guillermo Fernández Vara, han votado junto al PP para rechazarlo hacia atrás. Por lo tanto, estos partidos que dicen ser de izquierda, como puede ser el ejemplo hace 4 años con Izquierda Unida en Extremadura, o como no me dejo de sorprender que en el pueblo de Villalba de los Barrios, siendo los partidos más votados los que se dicen ser de izquierda, permitan a que gobierne el Partido Popular y la derecha en Villalba de los Barrios. Al final las cartas están sobre la mesa, la historia está ahí y se puede comprobar que cuando ha habido un momento de decidir quién gobernaba, la izquierda que más le gusta a la derecha, como puede ser Izquierda Unida, siempre se pone al lado de aquellos que dicen que van a hacer todo lo contrario a lo que dicen. En definitiva, el domingo nos jugamos mucho. Lo único que podemos asegurar que va a haber un cambio seguro, porque lo hemos hecho, porque lo estamos haciendo en Extremadura en estos últimos 6 meses, porque Guillermo Fernández Vara, liderando los proyectos socialistas en los últimos meses, ha recuperado el transporte escolar, y aquí habrá chicos y chicas que antes estaban pagando los últimos 4 años de gobierno de Monago por ir al instituto, supongo que será en un galego, para el bachillerato, y la FP, donde antes seguramente que le estaban cobrando 80, 90, 100 euros mensuales, y que seguramente algún chico o alguna chica no haya podido ir a estudiar porque su padre o su madre cobraba el subsidio por desempleo, los 426 euros, y no tenían para comer, mucho menos para darle la oportunidad de ir al instituto. Eso lo hemos recuperado, con la reapertura en urgencia, con los más de 500 profesores en estos 6 meses que hemos puesto, o el plan de empleo social que ahora mismo está en todos los ayuntamientos, o nuevas ayudas que habrá en los ayuntamientos
para pagar las facturas de luz y agua atrasadas, que prácticamente están por resolver, la revitalización de la renta básica, es decir, poner dinero encima de la mesa para ayudar a la gente de la clase trabajadora, a la gente humilde y sencilla de nuestro pueblo y ciudad. Porque pusimos en marcha la educación pública, la sanidad pública, las pensiones no contributivas, la ley de dependencia, porque este país no lo conoce ni la madre lo trajo al mundo cuando llegamos, porque somos capaces de hacerlo. Y todos preguntaréis, bueno, ¿y cómo lo vais a hacer? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Ese dinero de dónde se saca? Pues de una forma muy sencilla. Para hacer cosas, y muy bien lo ha dicho José Andrés, hay que tener dinero. Y para dar dinero hay que hacer dos cosas muy sencillitas. Primero, que paguen más los que más tienen para que reciban más los que menos tienen. Es decir, el concepto de igualdad, que a todos nos hagan iguales. Y por otro lado, la cuestión muchas veces no es subir impuestos, sino que todo quije, que todo el mundo pague. Y en eso estamos los socialistas. Aproximadamente 70.000 millones de euros al año se están dejando de recaudar en España por el fraude fiscal. Y ahora se están viendo con la gente de Convergencia y Unión, con Bárcenas, es decir, aquellas grandes empresas, aquellas tramas de intereses que tanto favorece la derecha, cuando tienen dinero, lo que hacían era llevarse el dinero a Suiza, llevarles dinero a Andorra, a Irlanda, a paraísos fiscales, para tratar de tributar. Por lo tanto, un mayor esfuerzo de los que más tienen, que paguen más los que más tienen, y menos los que menos tienen, para igualar a toda la gente, que tengamos unos derechos consolidados y unos servicios básicos garantizados para todos por igual, y por otro lado, hacer un gran esfuerzo en que todo el mundo pague y que nadie se lleve el dinero fuera de España. Por lo tanto, os animo a recapacitar. Sé que el pueblo de Villalba, el Partido Socialista, va a ganar, que un voto, que no nos olvidemos que toda la gente dice que lo único que nos hace igual es el nacimiento y la muerte, pero nadie deja que olvidar que el voto nos hace igual. Que vale lo mismo el voto de Rajoy que el mío. Que vale mi voto lo mismo que el de José Andrés y el de José Andrés igual que cualquiera de los vecinos y vecinas de Villalba de Abajo. Porque hay que ejercer la democracia y a la gente joven por un respeto a sus antepasados, por aquellos socialistas que lucharon durante tantos y tantos años por conseguir el derecho a igualarnos mediante el voto. Hay que ir a votar el domingo para votar por un cambio seguro, por nada de pamplinas, por nada de engaños, por defender la sanidad, la educación, las pensiones, la dependencia, por las libertades y derechos que cada día el Partido Popular nos ha ido quitando poco a poco con las excusas de la crisis. Un cambio político que seguramente, y estoy convencido de ello, liderará Pedro Sánchez por cada uno de los españoles y españolas, sobre todo por la gente que nos necesita, la gente que está sufriendo esta crisis y que no ha tenido culpa de provocarla. Así que, compañeros y compañeras, para mí ha sido un verdadero placer a votar al Partido Socialista, a votar por un cambio seguro, a votar por Pedro Sánchez. Muchas gracias.